Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver filtros pasivos y activos. Bueno, teoría básica. Sabemos que normalmente estamos trabajando en el dominio del tiempo, tiempo contra amplitud, que puede ser, normalmente es voltaje o corriente. Bueno, pero habrá aplicaciones en las que necesitamos trabajar en el dominio de la frecuencia. Entonces, en el dominio de la frecuencia vamos a graficar igual amplitud contra frecuencia. Y es el caso en el que nosotros llamamos diagramas de Bode. Bueno, este diagrama de Bode, si nosotros lo amplificamos y pudiéramos graficar todas las frecuencias habidas y por haber en el espectro, entonces empezamos desde cero, desde una frecuencia muy baja, porque cero no es una frecuencia, no está oscilando, entonces digamos 0.00001, y marcaríamos un punto con una flecha llamada delta de Dirac, indicando esa frecuencia única. Si seguimos con otra frecuencia superior, entonces marcaríamos otra delta de Dirac, y así sucesivamente en todo el rango de la frecuencia. Si nosotros unimos infinitamente todas las señales que podemos graficar, entonces al final tendríamos una línea continua que tiende hacia el infinito. Bueno, entonces dentro de este espectro nosotros tenemos algunos comportamientos. ¿Qué es el caso? Podemos seccionar de esta línea continua en el espectro de la frecuencia en 4 secciones principalmente, de la cual tenemos el pasabajas, que tenemos aquí este comportamiento, es decir, nosotros tenemos que a partir de la frecuencia más baja, cercana a cero, empieza a pasar todas las frecuencias y en algún punto, puede ser muy cercano acá o muy lejano, tenemos una caída abrupta. A esta caída abrupta le llamamos frecuencia de corte. Si nosotros tenemos en el mismo espectro que no pasa nada, ninguna frecuencia, hasta algún punto en el dominio de la frecuencia, a este le llamamos frecuencia de corte 1, abruptamente sube y deja pasar todas las frecuencias que yo quiera. Frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2, que es el ancho de banda, del inglés bandwidth. En frecuencia de corte 2, a partir de ese momento, que también es una caída abrupta, no me deja pasar nada. Entonces bandwidth, según como vemos en la gráfica, sería igual a frecuencia de corte 1, perdón, frecuencia de corte 2 menos frecuencia de corte 1. Y como tenemos aquí una frecuencia central, a esta le llamamos f central f0, de lo cual en la forma gráfica podemos observar que f0 es igual al ancho de banda, bandwidth, sobre 2. Si en algún lugar en el espectro nosotros decidimos no dejar pasar nada y de repente dejamos pasar abruptamente todas las frecuencias hacia el infinito, esta frecuencia de corte me está denotando el comportamiento de un filtro pasaltas. Esta frecuencia de corte puede estar muy cerca al origen o muy cerca al infinito. Y por último tenemos que cuando todas las frecuencias que yo quiero pasar en algún punto yo corto, que es frecuencia de corte 1, ya no deja pasar nada y de un momento a otro vuelvo a dejar pasar todas las frecuencias. A este se le conocería como frecuencia de corte 2. Bueno, igual aquí tendríamos, si pasa todas las frecuencias de un extremo izquierdo que corresponderían a las frecuencias bajas, y después de una frecuencia de corte 2 en el extremo derecho tendríamos todas las frecuencias que corresponderían a las frecuencias altas. Entre frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2 también tengo aquí un ancho de banda, un bandwidth, del cual, de igual forma que en el pasamedias, nosotros tenemos en la parte central una frecuencia 0, f central, del cual nosotros tenemos que bandwidth sobre 2 correspondería al punto f0 que está aquí. Bueno, entonces básicamente tenemos 4 tipos de filtros. Bueno, como tenemos el título, filtros pasivos y filtros activos. Bueno, para los filtros pasivos tenemos 2 elementos pasivos ya conocidos en la electrónica analógica. Uno es el inductor o bobina, que se designa con la letra L, y el capacitor, que se designa con la letra C.
Y bueno, ¿cómo es que una bobina y un capacitor pueden ser usados en los filtros pasivos? Primeramente, bueno, pasivo se refiere a que la bobina o el capacitor deben de estar sometidos a un voltaje, y en este caso, para que se puedan usar en un filtro, deben estar en un voltaje de corriente alterna. Esto es, para el caso de la bobina, sabemos que cuando tenemos inyección de voltaje de corriente directa, genera un campo magnético, y al momento de que nosotros cesamos ese voltaje, el campo magnético se contrae. Bueno, si ahora es voltaje alterno, entonces en la bobina tenemos un campo magnético que está subiendo y bajando, porque sube la polaridad en la bobina, la dirección de corriente en la bobina, y entonces el campo magnético está haciendo más o menos este movimiento. A lo que genera entonces algo conocido como reactancia inductiva. La reactancia inductiva está determinada en unidades ohms. En el caso del capacitor, tenemos que cuando nosotros lo ponemos frente a un voltaje de corriente directa, simplemente se carga. Quitamos el voltaje, se empieza a descargar en el tiempo. Pero ¿qué pasa si yo controlo esa carga y descarga del capacitor a cierta frecuencia? Sucede algo conocido como reactancia capacitiva, que de igual forma que la inductancia inductiva está determinada en unidades ohms. Bueno, aquí tenemos en pantalla la fórmula para la inductancia inductiva, que es 2pi frecuencia de corte L, y para la reactancia capacitiva tenemos 1 sobre 2pi por frecuencia de corte por capacitancia. Bueno, y sabemos que 2pi por frecuencia es igual a omega. 2pi por frecuencia es igual a omega. De esta forma, la fórmula de reactancia inductiva quedaría expresada como omega por inductancia. Y el caso de la reactancia capacitiva quedaría expresada como 1 sobre omega por capacitancia. Bueno, las fórmulas que vamos a trabajar van a ser esta y esta. No nos vamos a meter ahorita con omega. Bueno, dicho esto, vamos primeramente con el primer filtro pasivo. Bueno, nosotros sabemos que si tenemos una frecuencia que la vamos a designar con un voltaje senoidal, que más adelante vamos a ver en el ORCA en el simulador, este voltaje sinusoidal lo vamos a inyectar primeramente a una bobina, a un inductor, y este inductor está conectado en serie a una carga R. Esta carga resistiva, como estamos trabajando en sistemas de audio, bueno, vamos a trabajar con 4 ohms, puede ser 8 ohms, pero en este momento vamos a trabajar con 4. Bueno, este sería entonces, si para la reactancia inductiva tengo la fórmula de 2pi por frecuencia por inductancia, se implicaría que si nosotros suponemos que una frecuencia de corte vamos a determinarla, por decir, a 1 kHz, significa que todo el espectro de frecuencia va a estar trabajando, dejando pasar todas las frecuencias, y de repente, en el punto de corte que nosotros queremos que no deje pasar nada, que sería en este caso 1 kHz, a partir de ese momento ya no pasa ninguna frecuencia. Bueno, si yo tengo aquí un elemento al cual capacitor y bobina L y C le voy a llamar elementos pasivos, entonces surge algo que se conoce como orden del filtro, designado con la letra N minúscula. Significa que si aquí solamente en el circuito tengo una sola bobina, entonces el orden del filtro pasa a ser 1. Y bueno, ¿cómo se comporta eso en la realidad? Nosotros tenemos en el diagrama de Bode que deja pasar todas las frecuencias, y de repente, conforme va aumentando la frecuencia, va aumentando la reactancia inductiva. Entonces va atenuando las frecuencias altas hasta que llega un momento en que no deja pasar ninguna. Y esto absolutamente está distando de este comportamiento. Bueno, si esto es el diagrama de Bode para orden 1, nosotros tenemos que la frecuencia de corte debe estar en algún punto. Bueno, si este diagrama de Bode nosotros lo graficamos con amplitud unitaria 1, entonces la teoría dice que
al valor RMS del valor pico, en este caso sería el punto 707, en donde corte la pendiente y el punto 707, nosotros vamos a graficar la frecuencia de corte. Y aquí la pregunta es, ¿qué sucede con estas frecuencias que están en este triángulo de aquí? Bueno, le vamos a llamar frecuencias indeseables, porque después de la frecuencia de corte quiero que de ahí no me deje pasar nada. Bueno, si estas frecuencias indeseables, vamos a llamarle que son basura, por decirle algo, ¿no? No las quiero. Yo necesito eliminarlo, necesito aproximar este comportamiento con este comportamiento. Bueno, pues, matemáticamente, ¿cómo comprobamos esto? Entonces, si la reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia y f es frecuencia de corte, bueno, suponiendo que 2pi por la frecuencia de corte que habremos estipulado hipotéticamente a 1 kHz, entonces 2pi por 1 kHz por una inductancia. Bueno, la inductancia en este momento no la tengo, vamos a proponer un valor cualquiera solamente para ver el resultado de la reactancia inductiva. Supongamos que tiene 100 milihenries o 100 milihenries. Bueno, vamos a hacer uso de la calculadora. Entonces multiplicamos 2 por pi por 1 exponente a la 3, que es un k, por 100 exponente a la menos 3, que son los milihenrios. Y esto me da una impedancia de 628.31 ohms. 638.21 ohms. Bueno, y supongamos, bueno, aquí es 31. Bueno, supongamos que ahora tenemos una frecuencia a la cual estamos exponiendo a la bobina mucho menor de 1 kHz. Vamos a darle una frecuencia baja, supongamos 100 Hz. Entonces, en 100 Hz, la misma bobina, 100 milihenries, que es una constante, ¿cuál es la impedancia que vamos a obtener? Volvemos a hacer uso de la calculadora. Entonces tenemos 2pi, que multiplica a 100 Hz, que multiplica a 100 exponente negativo 3, que son los milihenries, y esto me da una impedancia de 62.83 ohms. Si se dan cuenta, en la impedancia para la frecuencia de 1 kHz tengo 63831 y la impedancia para 100 Hz tengo 6283. Lo que quiero decir con esto es que tenemos los mismos números, solamente recorrido el punto decimal. Bueno, entonces, ¿qué concluimos con esto? Que la reactancia inductiva es mayor cuando la frecuencia a la cual se le está sometiendo es mayor, y la reactancia inductiva es menor cuando la frecuencia a la que estamos sometiendo a la bobina es menor. Son directamente proporcionales. Ahora, para el caso del capacitor. El capacitor, si nosotros lo sometemos a la corriente alterna, a una frecuencia, y le ponemos en serie una carga, igual digamos que R es igual a 4 ohms. Bueno, vamos a darle un valor al capacitor, vamos a decir que está en 1 microfaradio. Según la fórmula tenemos que, si la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia a la que se somete el capacitor por la capacitancia, y esta frecuencia también es la frecuencia de corte, ahorita la vamos a ver. Entonces vamos a un ejemplo. Si estoy sometiendo a este capacitor, para el caso de arriba, a una frecuencia de 1 kHz, bueno, entonces vamos a sustituir a la reactancia capacitiva. Es igual entonces a 1 sobre 2pi, que multiplica la frecuencia sometida, que en este caso va a ser 1 kHz, que multiplica por una capacitancia que hemos propuesto a 1 microfaradio. Bueno, y esto me da, nuevamente la calculadora, entonces tengo 2pi, que multiplica a 1 exponente a la 3, 1 kHz, por 1 exponente a la negativo 6, que es 1 microfaradio, es igual a esta cantidad. Si a esto le sacamos el inverso, me está dando una impedancia o reactancia capacitiva de 159
.154 ohms. Pero ahora si el mismo circuito lo voy a someter a una frecuencia más baja, vamos a decir en este caso, como el caso de la instancia inductiva, vamos a darle 100 Hz, entonces 2pi que multiplica a 100 Hz por el capacitor, que es una constante, 1 microfaradio. Y esto me va a dar 2 por pi, que multiplica a 100 Hz, que multiplica a 1 exponente negativo 6, que corresponde a un microfaradio. Me da este valor, le vamos a sacar su inverso, y esto nos da una impedancia o reactancia de 1591.54 ohms. Nuevamente, como en el caso de arriba, tenemos las mismas cifras, 159, 154, aquí abajo igual, pero el punto decimal está recorrido. Y lo que podemos concluir para una frecuencia alta es que la reactancia capacitiva va a ser baja para las frecuencias altas y la reactancia capacitiva va a ser alta para las frecuencias bajas. Dicho esto, voy a regresar al esquema inicial, donde tengo una bobina en serie con una resistencia. Entonces, si la bobina es puesto en serie con una resistencia de carga de 4 ohms, y este inductor, por fórmula sabemos que su reactancia inductiva va a ser alta para frecuencias altas y la reactancia inductiva va a ser baja para frecuencias bajas, significa que en el diagrama de Bode el punto de corte al 707, a la cual le hemos llamado Fs Charlie, Fc, esta frecuencia basura o indeseable, yo la puedo eliminar si la sección que corresponde después de la frecuencia de corte son altas frecuencias. Entonces, después de L, yo le pondría un capacitor a tierra para que esas frecuencias altas, lo más posible, las aterrice, y voy quitando área de frecuencias indeseables. Recordemos que si la reactancia capacitiva es alta a las bajas frecuencias y la reactancia capacitiva es baja a las altas frecuencias. Entonces, todas las frecuencias bajas que pudiera haber el capacitor que dejó pasar la bobina ofrecen alta impedancia, entonces van a pasar hacia la carga. Y todas las frecuencias altas que dejó pasar la bobina, que es la basura, frecuencias indeseables, las va a aterrizar. De esta forma, entonces, si yo tengo un solo elemento pasivo que es una bobina, tendríamos, por decir, esta pendiente. Y si ahora tengo dos elementos pasivos, ahora yo voy a considerar que el orden es 2. Entonces va a pasar lo siguiente. Esta es la frecuencia de corte. Entonces para el orden 2 va a dejar pasar las frecuencias y de repente cuando empieza a bajar la frecuencia de corte, la pendiente va a ser mucho más vertical. Entonces aquí ya tengo una poca área de frecuencias indeseables o basura. Y esto de aquí se eliminó. Conforme yo voy aumentando pasivos L o C, se va aumentando el orden del filtro. Entonces, aquí viene una pregunta importante. Si la respuesta inicial que dimos, que es esta, para el filtro pasa bajas, si yo conforme voy aumentando el orden, la pendiente va siendo cada vez más vertical, ¿qué orden de filtro sería este? Bueno, la respuesta es infinito. Entonces yo no puedo considerar un número infinito de elementos pasivos en un circuito, en un filtro. Pero sí alto. ¿Qué tan alto? Dependiendo de la arquitectura del filtro pasivo. Bueno, entonces ahí vamos a entrar a las siguientes características. Por definición sabemos que una bobina, bueno, es un alambre enrollado que va a estar en un núcleo, pero es un poco grande el tamaño físico de la bobina, entonces estamos hablando más o menos del tamaño de mi puño aproximadamente. Si yo considero que el orden del filtro pasivo, puedo tomarlo por decir un número, vamos a decirle orden 5, en donde tengo bobina, capacitor a tierra, bobina, capacitor a tierra, aquí sería N4, y por último tengo una última bobina que sería orden 5 y su resistencia de carga.
Entonces estamos hablando que tengo 3 bobinas y 2 capacitores. Los capacitores, que normalmente en la cuestión de filtrado audio van a ser de poliéster. Estamos hablando aproximadamente de 1 pulgada más o menos de longitud. Entonces sumamos la arquitectura de 3 bobinas, que van a ser 3 espirales grandes como el tamaño de mi puño. Entonces esto me va a dar un área bastante grande, por decir, el circuito que tengo aquí libre, está el espacio de aquí. Esto sería el área de mi filtrado de un orden 5 para un filtro pasivo pasabajas. Si no es que estoy reduciendo un poco el circuito, puede ser un poquito más grande. Es bastante grande para tener un orden mayor a 5. Entonces una de las limitantes físicas en los filtros pasivos es el tamaño del filtro, debido a las bobinas o inductores. Digamos que el tamaño de las bobinas es el enemigo en los filtros pasivos. Bueno, ahora en el caso del filtro pasa alta, que también habíamos comentado un poco, que es este de aquí. Ese sería orden 1, porque tengo un solo capacitor. De igual forma, cuando yo quisiera trabajar con un orden mayor para eliminar las frecuencias indeseables que están del lado izquierdo en el lado de las frecuencias bajas y tener una pendiente más vertical, entonces yo tendría que aumentar ahora un segundo elemento, y esto lo llevaría a ser orden 2. ¿Y qué elemento sería aquí? Bueno, nuevamente bajo el esquema que si la reactancia inductiva es mayor a las frecuencias altas y la reactancia inductiva es menor a las frecuencias bajas, entonces todas las frecuencias bajas que quiero eliminar necesito ofrecerle una baja impedancia para que bajen a tierra. Por esta razón voy a conectar entonces una bobina a tierra después del capacitor. Todas las frecuencias altas que me deja pasar la bobina pasan como está el diagrama de bode aquí abajo, y las frecuencias bajas que no me deja pasar se van a ir a tierra. Las frecuencias altas, debido a que el capacitor ofrece una baja impedancia a las frecuencias altas, van a pasar. Debido a que la bobina ofrece una reactancia inductiva muy alta a las frecuencias altas, estas frecuencias altas van a pasar directamente a la carga, a la resistencia. De esta forma voy a cortar entonces, o voy a hacer más vertical el comportamiento en el diagrama de bode para la frecuencia de corte. De igual forma, si yo quiero agrandar o hacer más grande el orden del filtro, entonces voy a hacer más vertical. En el esquema que vimos hace rato, en donde tenemos un corte completamente a 90 grados para los filtros pasa altas, ¿qué orden del filtro estoy suponiendo aquí? Igual forma que en el caso de el filtro pasa bajas, este comportamiento pertenece a un orden infinito. Entonces tanto el filtro pasivo para pasa altas y para pasa bajas están supeditados a el uso de bobinas, y el problema aquí, el enemigo, es el tamaño de la bobina. Entonces, de forma práctica vamos a suponer que el orden del filtro para los filtros pasivos va a ser un orden pequeño, puede ser orden 1, orden 2, orden 3, quizá cuando más un orden 5. Más allá del orden 5 no lo sugiero, ahí entraría el caso de los filtros activos. Bueno, voy a cortar aquí el video, voy a pasar a un siguiente video para hablar de los filtros activos, y posteriormente vamos a hablar en otro video sobre cómo hacer la simulación tanto para pasivos como activos. Ahorita nos vemos. Gracias.